El Ministerio Remanente presentará a la señora Ofelia Barbé en una conferencia a causa de los tiempos y los falsos profetas, titulada Príncipe o Gog, Magog. Buenas noches para todos. Con todo el deseo de mi corazón, de mi alma, de que sean muy bendecidos. Toda la agrupación Remanente saludamos afectuosamente al señor director de la radio, FM Misión 92.5, al señor Ariel de Barros, de Rosario. Saludamos también a su esposa Tati y a sus hermosos hijitos que Dios les ha dado, y deseo que ellos estén bien. Y aquí Eva manda un gran cariño para ellos. Y nosotros hoy muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Esto que vamos a hacer esta noche me pone muy contenta. Uno de los temas sugeridos por Ariel fue las guerras. Me dio algunos títulos y un título fue este. Y me pareció muy buena la oportunidad. Cuando lo sugirió todavía no estaba declarada la guerra de Eurasia, pero vamos adelante con el tema. Si bien por Jesús sabemos en Lucas 21:20, deja aclarado y sabemos por él que Israel será sitiada y más. Para Jesús es esta una señal y no una victimaria. Jesús no está diciendo que este dato lo tendremos por señal, aunque tenga una grave consecuencia que será su vaciamiento. En algunas interpretaciones se afirma como cierto que por estar Rusia en el norte, Magog, que la presentan no como una persona, pero sí el presidente Putin, y que es él el príncipe de la maldad, que Dios ya la había profetizado en Ezequiel capítulo 38 a esta guerra, y que los escuadrones de guerra son Moscú, que perderán la guerra. Todo esto, ¿quién lo dice? Todo esto lo dice el imperio, que también está en el norte, pero en el otro continente, que en todos los días de la vida no cesan sus guerras. Pero no haremos un estudio de las guerras, sino que observaremos el libro de Ezequiel, y sobre todo Ezequiel 38, que es donde le están dando un falso orden de las cosas. Vamos a comenzar leyendo Ezequiel 38, pero antes quiero hacer como una pequeña reseña para que se orienten, porque las profecías no son muy fáciles de interpretar o de entenderlas. Entonces, quiero decir que Dios en esta profecía es el que ejerce su voluntad conforme a sus revelaciones. Ezequiel es quien profetiza.
Nabucodonosor es el emperador babilónico que toma y destruye a Israel y Jerusalén. Gog quiere decir príncipe de sus dos hermanos. Gog, Magog, hijo de Jafet. La casa de Israel, esto está en el propósito de la profecía, la casa de Israel debe enterarse que Jehová es Jehová su Dios. Esto está en el verso 22 del capítulo 39. Las naciones tendrán que saber que la casa de Israel fue llevada cautiva a Babilonia por sus pecados, por cuanto se rebelaron contra mí, dice Dios. Yo escondí mi rostro y los entregué en manos de enemigos y cayeron todos a espada. Gomer es otra hija de Jafet, colaboradora con todas sus tropas. El profeta debía poner su rostro contra Magog y decirle que Dios estaba en contra de él, pues él vendría contra Israel. Esto ya lo voy a explicar para entenderlo mejor. Magog le dice Dios a Ezequiel: subirán palabras en su corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, no tienen muros, ni cerrojos, ni puertas. Para este ataque que va a hacer Nabucodonosor, hay una guía espiritual que Dios le va a dar a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor vendrá como enemigo, pero Dios no lo va a dejar hacer lo que él quiera como enemigo. Dios quiere hacer algo con Israel. Lo va a usar al guerrero, pero no lo deja hacer su voluntad. Y Magog está jugando allí el lugar en que Dios lo usará para que Nabucodonosor no pueda hacer todo a su antojo. Ezequiel, tenemos que saber que antes de ser profeta era sacerdote de Israel y que también era un sufriente como todo Israel, porque él era Israel. Y se terminaba Israel. Era el último tiempo que Dios le daba. Iba a destruir la ciudad, iba a destruir el templo, iba a destruir todo. Dios se nos estaba diciendo. Y como que Ezequiel todavía no era profeta, era sacerdote, y parece ser que todavía no entendía mucho lo que pasaba con la voluntad de Dios y lo que él tenía que hacer. Cuando Ezequiel está profetizando, llega a profetizar la hambruna que va a venir sobre Israel y todo lo que se va a venir, ¿no? La hambruna era una de las cosas, pero me llama la atención que Dios les dice que van a comer pan cocinado con estiércol humano. Y entonces Ezequiel le pide a Dios, porque primero lo tiene que comer Ezequiel, para poder explicárselo al pueblo. Pero Ezequiel le pide a Dios que por favor no. Entonces Dios le permite que haga pan con estiércol de animales.
estoy mostrando con esto que la situación era muy terrible. Que Dios estaba decidido a hacer lo que iba a hacer. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando estamos leyendo este relato, esto es después que Noé destruyó la tierra, destruyó con un diluvio. Dios, a través de Noé, con agua, destruyó todo. Y aquí empezaba una nueva generación. Murió toda aquella generación, desde Adán y Eva hasta Noé. Y ahora queda Noé y sus hijos. Y todo lo que Dios quiso que quede, ¿no? Por ejemplo, parejas de animales todas. Entonces, vamos a leer para ubicarnos realmente en Ezequiel 38, ¿de qué está hablando? Yo quiero aclarar que los que llevan esta profecía al último tiempo van errando, porque Ezequiel fue un profeta de Israel, absolutamente del principio al fin. Dios lo llamó para eso, años 500 años más o menos antes de Cristo. Lo llamó y Ezequiel fue fiel al llamado de Dios. Y entonces no vayamos con una mente de descubrir quién es Magog, ese personaje de los interrogantes, que usted va a ver que no es para ningún interrogante Magog. Y que los que están poniendo esos interrogantes son los que quieren cambiar los últimos tiempos. Y los últimos tiempos van a ser como van a ser. Y el tiempo donde estuvo Magog fue como tenía que ser allá. En el nombre de Jesús, las profecías no son fáciles de entender, pero algunos son fáciles de agarrar o de tomar interpretaciones a favor de uno o a favor de otro. Por ejemplo, esa interpretación que yo les acabo de leer, la escucho por YouTube todos los días por no sé cuántas personas que se creen que saben hablar de Ezequiel 38 y nos presentan al enemigo señor presidente Putin. Y en el nombre de Jesús, nosotros no tenemos políticamente nada que decir porque no es mi tema, pero espiritualmente nosotros no podemos hacer juzgamientos. En libertad juzgar a una persona y mucho menos decir que lo dijo Dios. Mucho menos cuando una guerra está establecida, que no sabemos hasta dónde irrita y a quiénes o quiénes la van a utilizar. En el nombre de Jesús, vamos leyendo entonces Ezequiel 38, 500 años más o menos antes de Cristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, para multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, aquí viene el consejo para Magog, prepárate y apercibe tú
y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. Vendrás a la tierra, salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado, para recubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos en sus puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsi. Todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, con multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra tendrán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los valles caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada que de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencias y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra y granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Yo invito a que después usted en forma particular siga leyendo el 39, el capítulo 39. Gog quiere decir príncipe, el príncipe Magog.
En el nombre de Jesús, mientras nosotros estamos habitando y compartiendo de alguna manera esta guerra entre Rusia y Ucrania, aseverando que esta es la guerra de Ezequiel y la presentan como una guerra profetizada y que ya sabemos hasta quién va a perder. Hermano, las profecías no son emocionales y mucho menos por voluntad de hombre alguno. Las profecías a los profetas es Dios quien se las da. También he escuchado que por Ezequiel 38 ya saben quién es el delirante de la guerra. Y quién de los guerreros es Satanás de esta guerra. Nosotros nos vamos a referir a buscar el origen de Magog para que no nos confundamos. Está en el libro de Génesis, capítulo 10, Génesis. Dice, y estas son las generaciones de los hijos de Noé, ¿no? Después del diluvio, no hay ningún otro hombre en la tierra más que Noé y su familia. Y sus hijos son Sem, otro que se llama Cam y otro que se llama Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. ¿Te interesa saber quién es Magog? Ya vamos sabiendo que es hijo de Jafet, hijo de Noé. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. En el nombre de Jesús, Jafet fue un hijo de Noé que fue bendecido. Cam fue el hijo que para empezar la tierra limpia de problemas comete el primer gran error y su padre durmiendo la siesta, desnudo y también habiendo probado ya parte del fruto de las viñas, había quedado un poco alcanzado por el mosto y estaba muy dormido, y Cam hizo abuso de él cuando lo vio a su padre desnudo. Entonces fue Cam y le contó a los dos hermanos, a Jafet y a Sem. Les contó. Entonces ellos dicen que tomaron ropas y caminaron hacia atrás hasta llegar al padre y lo taparon. Que no esté más desnudo, que lo taparon con ropa. Cuando el padre se despierta y se da cuenta, es un enojo muy grande que tiene Noé y maldice a Cam. O sea, Cam tenemos que saber que es el hijo maldecido. Una maldición se hacía en el nombre de Dios y era una maldición. Y una bendición se hacía en el nombre de Dios y era una bendición. Entonces, ¿cómo hace Noé? A Cam lo maldice para siempre, ¿eh? Y a Sem, de allí vienen los semitas, a Sem lo bendice. Y también lo bendice a Jafet. Pero medio a Jafet lo pone como que su hermano mayor medio que lo apadrine.
medio como que ambos se entienden, hicieron con honor lo que hicieron por el Padre, pero en el nombre de Jesús, ellos, aunque estaban paralelos en muchas cosas, sin embargo el hermano mayor tenía como un padrinazgo, podríamos decir, sobre Jafet. Jafet tiene a Magog. Magog es hijo de este Jafet. Yo no sé por qué Magog será tan discutido en la Biblia, pero está muy fácil de entender que es hijo de Jafet. Es hijo de un hombre bendecido y de un abuelo muy bendecido, único hombre elegido por Dios cuando iba a destruir todo. Hijo, las bendiciones van pasando de generación en generación, así como las maldiciones, y aquí tenemos a un Magog, a un príncipe Magog, nacido en una descendencia bendecida. Jafet, el hijo de Noé, con bendición especial de parte de Noé y de Dios, la tierra comenzaba un nuevo origen después de haber sido destruida por agua, y Dios contaba con la descendencia de Noé, así como pudo contar con Noé para obrar a favor del orden que Dios quería guardar en la tierra, pese a la destrucción que por causa de la maldad incorregible de sus habitantes tuvo que destruir lo que tanto Dios había amado. Fue el gran propósito de Dios tener un pueblo, hacer una nación. En el nombre de Jesús, Dios amó lo que ahora en su ira quería destruir. Para informarnos sobre el profeta Ezequiel, lo primero que tenemos que saber es para qué cosa lo llamó Dios. Su periodo profético fue paralelo al profeta Jeremías, uno, Ezequiel con Israel, y el otro, Jeremías, con Judá. Era un profeta, uno con Israel y otro con Judá. Y ambos con las mismas luchas. Y las luchas de ese tiempo, marcadísima para los dos profetas, y más había otros, Habacuc, por ejemplo, fueron los falsos profetas. Ezequiel, este fiel predicador del exilio babilónico, es una monumental apelación para los ministros de cualquier lugar y de cualquier generación. Por más de 20 años se constituyó en el valeroso caudillo de los israelitas, cautivos en Babilonia. Ezequiel fue llevado cautivo junto al primer grupo de 10.000 israelitas desde Jerusalén, año más o menos 587 a.C. El pueblo de Israel vivía en problemas constantes con el rey Joacim y su hijo Joachim, sucesor del trono, que reinó solamente 3 meses antes de que Judá hubiera sido llevado prisionero a Babilonia. Estos datos los podemos encontrar en el libro Predicando los libros proféticos de Jamison. Su llamamiento fue así, el que Dios le hizo al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel y les dirás:
levantóme el espíritu y me tomó, y fui en amarguras, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los transportados de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y asenté donde ellos estaban asentados. Y allí permanecí 7 días atónitos, entre ellos capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3 y capítulo 3, versículo 15. Ezequiel no comenzó su predicación inmediatamente, sino que permaneció callado por toda una semana. Mientras tanto tuvo una clara y completa idea de los problemas que tenía su pueblo y de sus lamentables necesidades. Le dice Dios a Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya para amonestar, y lo harás de mi parte. Si tú no lo amonestares, su sangre demandaré de tu mano, y si tú amonestares al impío, tú habrás librado tu alma. Capítulo 3, 17 al 19. Podríamos decir que fue un profeta con ciertos aprietes o exigencias. Podríamos decir que ya en los primeros momentos de su llamamiento, su voluntad se oponía a tal compromiso. Pero Ezequiel mismo atribuyó a la fuerza con que Dios hacía ese llamamiento como que el tema fue tan fuerte y fue movilizante que lo hace acceder a tal demanda. Ezequiel no salió de Israel siendo profeta, él fue llevado a Babilonia como otro prisionero más entre 10.000 prisioneros cuando Dios los llama. Capítulo 3, versículo 22. Le dice Dios: cuerdas puestas sobre ti y te ligarán, y no saldrás de entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, mas cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás: el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. ¿Sabes por qué? Porque son casa rebelde, dicho de 1000 maneras para que Ezequiel lo comprenda bien. ¿Qué casa rebelde es esta a la que se iba a dirigir Ezequiel? Le dice Dios: es dura de frente, es obstinada de corazón. Allí estaba Ezequiel en un tiempo de observancia, pero sin hablar, hasta que Dios le despega la lengua del paladar. Y Ezequiel, bajo unas directivas de Dios muy, pero muy específicas, comienza a abrir en forma muy estricta, según el orden en la voz del mismo Dios le va transmitiendo al pueblo. Tenemos que darnos cuenta qué deplorable era este reinado de Israel para haber destruido todo lo creado y ahora encontrarse con este pueblo nuevo que provenían de un tiempo después del diluvio. Y Dios comienza sus nuevas luchas, por ejemplo, con Tiro y Sidón, ciudad marítima, con hombres muy avesados en la navegación, que son llamados al orden por Jeremías por los tráficos de todo tipo que robaban y transportaban
en sus barcos. Estos eran los hijos de Cam, al cual su padre maldijo. Y sus otros dos hijos, Sem y Jafet, fueron los bendecidos por él y por su padre Noé de parte de Dios. Por ejemplo, nos encontramos con Nimrod. Nimrod también era nieto de Cam, que soñó con hacerse muy famoso y poderoso hombre de la tierra, y fue el creador justamente de Babilonia y de la famosa Torre de Babel, que irritó tanto a Dios y en gran manera. Pero los hijos de Sem y Jafet, los hijos bendecidos por Noé, encontramos a Magog, nieto de Noé, que tenía hermanos y hermanas. Magog era nieto de Noé, tenía hermanos y hermanas, cuyos nombres son estos: Gomer, Tubal y Mesec, Madai, Javán y Tiras. Ezequiel capítulo 3 y capítulo 4 son muy claros en hacer entender que la caída de una ciudad sentenciada es la caída de Jerusalén, al igual de cómo había caído Israel. ¿Quién amenazó a Israel? Israel fue amenazada por Salmanasar, rey de Asiria. Él fue quien llevó 10.000 hombres al cautiverio y puso al pueblo de Israel a las orillas del río Quebar. Ezequiel fue a ese mismo cautiverio junto a los 10.000 hombres, solamente que él fue 11 años después, y allí Dios le hace el llamamiento. O sea, va cautivo, ya estaban hacía 11 años los cautivos alrededor del río Quebar, va Ezequiel al mismo río Quebar 11 años después, y allí Dios le hace el llamamiento de profeta. Hasta ahora él fue como otro individuo más de Israel. Ahí Dios le hace el llamamiento, un muy serio llamamiento a un ministerio de profeta. Y le dice Dios a Ezequiel: como ellos no escuchan, por el pueblo de Israel lo está diciendo, hace así. Y le promete Dios que cuando él, Jehová, le despegue la lengua, le dice: tomate un adobe y ponlo delante de ti. Y diseña. Y vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 7. De Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel 7, 4, del 1 al 7. Y dice así: y tú, hijo de hombre, esto nunca lo vi en ningún profeta que Dios haya hecho esto. Y tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad.
Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre ese lado llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad. Por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. En el nombre de Jesús, Dios le dice a Ezequiel, que parece que no se daba cuenta mucho el problema que él como israelita también tenía, que tenía el pueblo de Israel. Dios evidentemente, en su amor por este pueblo, la ira, su celo, el celo de Dios, hace este sentimiento o esta justicia, no sé qué sería para Dios, destruirlos. Pero da la sensación en todo Ezequiel que Dios no quiere tomar parte en la destrucción. Es su voluntad, sí, es su voluntad. Ahora, una cosa quiero aclarar, no estoy hablando de Rusia, por favor, entiéndanme todos bien, ¿eh? Estamos hablando de Jerusalén, año más o menos alrededor de 500 antes de Cristo. Le dice Ezequiel, agarrá un poco de adobe y hacete una maqueta de Israel. Agarrá un hierro y hacé una fortaleza que quede entre ellos y vos. Él era israelita. Y ahora Ezequiel, israelita, tenía que maldecirse a sí mismo. Él tenía que maldecir a Israel y él era Israel. Y Dios le dice, porque a Ezequiel le costaba entender y estuvo medio lerdo para tomar la decisión de ser profeta, porque no le gustaba lo que le estaba pidiendo Dios. Entonces hace Ezequiel la maqueta. Tiene que tomarse el trabajo de hacer una maqueta. No es que le dice, Ezequiel, una maqueta. Ezequiel, acordate cómo es Israel. No. Hace una maqueta de Israel, poné una fortaleza de hierro y maldecí la maqueta, maldecí el templo y maldecí la fortaleza. Dios le pide al profeta Ezequiel que ejerza su voluntad, la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, Ezequiel, por supuesto, lo hace y siguen las consecuencias, ¿no? En el nombre de Jesús, cuando Dios lo llama, le pega la lengua al paladar, dice, para que no hable. No tenés que hablar, le dice a Ezequiel, porque son rebeldes, no te van a escuchar porque no me quieren escuchar a mí, así que sé que no te van a escuchar a vos. Entonces por eso lo manda a que haga una maqueta para que Israel la vea. Él ya estaba con los presos de Israel,
ya estaba en el río Quebar. Y lo habrán mirado un día, otro día, ¿no? Cuando juntaría barro, agua, quién sabe qué otros elementos, y iría haciendo la maqueta. Dice, para muestra de Israel, que la hiciera para muestra de Israel. Ahora, Dios, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién es Magog para Ezequiel? Ezequiel lo presenta a God como amigo bendecido por su abuelo. Noé, Jafet y Sem, bendecidos. No así Cam, que fue maldito por Noé. Una nueva cosa hizo Dios en la tierra. Ya Dios había hablado muy claro a través del diluvio. Ahora Dios tiene que hacer otra intromisión drástica. Pero ahora ya no es más con toda la tierra, como fue el diluvio. Esta vez es solamente con Israel. Israel y Judá. Y estos, que después del diluvio, los descendientes de Sem, nieto bendecido de Noé, se asentaron en tierras orientales. Ejemplo, Abraham, también descendiente de Noé, hijo de Sem, hijo de otro hijo bendecido. Y de allí vienen los semitas. Era oriundo de Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo llama a Abraham, todos conocen ese relato. Dios, ¿a dónde lo busca Abraham? En Ur de los Caldeos. A un pueblo que habitaba en esas tierras. Esto lo podemos leer en Ezequiel 16, del 24 al 27, en Ezequiel 23, del 35 al 40 y 43. Esta gente bendecida, que eran, dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron también sus padres. Y en aquel tiempo, ¿y en qué tiempo? ¿Cómo lo presenta Ezequiel al tiempo de Magog? Dice, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Cuando llegamos al capítulo 38 y 39 de Ezequiel, da toda la sensación que algunos tan obstinados como los antiguos israelitas quieren o pretenden tapar el sol con la mano, y esas maldades tan notorias de Israel se las han traspasado a Rusia. Y por eso cuando en el capítulo 39 sigue hablando de Magog o Gog, no lo leen o no es factible familiarizarnos con el capítulo 39 y el resto del libro de Ezequiel, que es esclarecido como el agua. ¿Sobre de qué pueblo, de qué nación Dios le habla a Ezequiel? ¿Y en qué tiempo? Si bien Dios
habla a cada rato con Ezequiel. Creo que es el profeta que de más continuo Dios le va hablando. Todas las veces lo instruye en una vivencia que será clara y efectiva para su comprensión y para todas las naciones del mundo. Dios insiste en que el mundo o las naciones conozcan a qué punto son las rebeliones de su pueblo contra Dios después de haberles logrado una nación y muchas cosas y cuidados más. De todo lo que Dios hizo por Israel a través de los años, ahora tiene un profeta confiable que le permitirá a Dios hacer su voluntad. Y comienza Dios con Ezequiel así. Después de tenerlo mudo, Dios a Ezequiel, afirmando Dios en él, versículo 27 del capítulo 3, le dice Dios, y no serás varón que reprende, porque son casa rebelde, te pondrán cuerdas y no saldrás de entre ellos. Versículo 26 del capítulo 3. Ezequiel 4 del 1 al 8 habla de la predicción del sitio de Jerusalén y le dice, y tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de él, etcétera, etcétera, lo que ya vimos. Una maqueta que le hace hacer. El cautiverio babilónico no tuvo semejanza en el tiempo que ocurrió. No era común eso a los profetas como le tocaba hacer a Ezequiel. No hubo otro igual. Este cautiverio duró 70 años más o menos. En los años 605 a.C. podemos verlo en Segunda Reyes 24:7. Así de la manera en que Dios lo mandó a Ezequiel a maldecir a Israel, haciendo referencia a las abominaciones en que este pueblo había caído sin tener en cuenta todas las bendiciones de Dios que los había hecho a ellos como objeto. Ya no importa para Dios todas esas conquistas que hicieron de la tierra, que habían logrado para habitarla como nación. Mucho menos. Ya a Dios no le importaba, pero mucho menos le importaba al pueblo de Israel. No le importaba tomar recaudos como para propiciar el engrandecimiento de la patria, según los designios de Dios. El hecho es que todo el país quedó desolado. El arca quedó destruido. El templo quemado hasta los cimientos. Y la ciudad de Jerusalén asolada. La mayor parte del pueblo cayó en manos de enemigos crueles y fue transportada a un país distante. En el libro de Lamentaciones ha quedado un memorial de tales escenas contadas por el profeta Jeremías, que permaneció un tiempo más junto a las dos tribus de Judá y la de Benjamín, en el 604 a.C. Nabucodonosor se hace rey de Babilonia y Dios, llamándolo, nada más que a este Nabucodonosor, Dios lo llama mi siervo. Nabucodonosor hizo un desastre en Jerusalén, hizo un desastre con el pueblo,
Él era el guerrero. Y este es el que lleva adelante el operativo Babilonia de guerra. Este cautiverio tuvo en números redondos una duración de 70 años. Cuando Nabucodonosor subió al trono, continuando el rey Joacim, que duró 3 meses, al cabo del cual tuvo lugar la principal deportación del rey y del pueblo a Babilonia. Para algunos escritores, el libro de Ezequiel a lo único que se refiere es hacer notar esta frase, que Dios la menciona muchísimas veces en todo el libro de Ezequiel. Y sabrán que yo soy Dios. Y sabrán que yo soy Dios y ustedes son ustedes. ¿Cómo comienza este operativo de guerra encabezado por Nabucodonosor según el orden puesto por Dios? Nosotros como seres humanos podremos hacernos distintas ideas y profesar nuestros instintos, pero no se puede hacer como si tal cosa con la envergadura de lo que nos transmite y revela el libro de Ezequiel a través de este hombre obediente y fiel a Dios y a la causa, como lo fue él. Una vez que los temas están profetizados, es a Nabucodonosor a quien le fue asignada la tarea de abrir la brecha en esta complicada acción de guerra. Nabucodonosor no comienza por Jerusalén, sino que donde estaba lo pomposo de esta geografía era en la costa del mar Mediterráneo, en el territorio de Israel, que son las ciudades de Tiro, de Sidón y Tiro. Era la gran potencia marítima del mundo antiguo. Esto estamos hablando ahora de los descendientes de Cam. Marítima, era una gran potencia marítima del mundo antiguo. Hasta el siglo XII al siglo VI formaron colonias en las costas norte y oeste de África, en España, en Inglaterra. Dominaba el comercio de todo el Mediterráneo y por sus puertos pasaban mercancías de todas las naciones. Era una ciudad célebre por su esplendor y sus fabulosas riquezas cuando fue subyugada por Nabucodonosor. Dejó de ser potencia independiente. Página 295 del teólogo Henry Halley. Y el capítulo 27 de Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 27, la llama a Tiro, él la llama con este nombre, Señora de los mares, bajo la figura de un barco majestuoso de belleza incomparable, cargado de las mercaderías y tesoros de todas las naciones. La caída de Tiro fue juntamente con la caída de Jerusalén, cuáles fueron las motivaciones de la caída de Israel y Judá, y las motivaciones para su destierro y exilio en Siria y Babilonia bajo los mandos de Nabucodonosor. Como motivos de la destrucción de la ciudad se atribuye, no hay otra información que no sea la ira de Dios. Capítulo del 1 al 6 y capítulos 21 y 22 de Ezequiel. No, del libro de Lamentaciones. Capítulos del 1 al 6
y capítulos del 21 al 22 del libro de Lamentaciones. Ya teniendo un contexto algo esclarecedor de la ira de Dios, dedicada o dirigida hacia Israel y Judá, vamos a informarnos de quién es Gog y Magog. Y vamos a leer en Génesis capítulo 10, descendencia, donde por qué nos interesa esta descendencia. Primeramente veremos la descendencia de Noé, que son 3 hijos varones, Sem, Cam, Jafet. Versículo 21 dice que Jafet tenía por hermano mayor a Sem, de donde provienen los semitas. Este muchacho, Jafet, fue el hermano que junto con Sem taparon con ropas a su padre Noé cuando dormido y desnudo fue ultrajado por su hijo Cam. Noé, al despertar de ese sueño, se da cuenta qué cosa había hecho Cam con él, o sea, qué había hecho Cam con su padre. Cam le cuenta a sus 2 hermanos, Sem y Jafet, que en señal de respeto por su padre lo asisten tapándolo. Este padre Noé, ante tal realidad, lo maldice de parte de Dios a Cam, y teniendo en cuenta lo que hicieron Sem y Jafet, a ellos los bendice y a sus generaciones venideras. Capítulo 10, versículo 2 de Génesis. Dice que Jafet tuvo por hijos a Gomer, a Magog, a Tubal y a Mesec, y a 3 hijos más que no entran en nuestra historia. Aquí nos encontramos con una tierra nueva y limpia por causa del diluvio, y comienza Dios, diríamos, a renegar de nuevo con esta nueva generación propiciada por los hijos de Noé, comenzando con Cam. Un primer problema muy serio con Cam, que se agrava en la acción de los 2 hermanos Sem y Jafet, cuando lo cubren con ropas en función de la deshonra que había tenido que experimentar. Ya estos 2 hijos, Sem y Jafet, son la bendición en esta nueva tierra. Su padre Noé les da una bendición de parte de Dios a ellos y a sus descendientes. Y aquí, en este historial de generaciones, podríamos decir que aparece Magog, que muchos lo buscan en el futuro, pero la Biblia lo presenta en el pasado. Y lo presenta como un hombre de carne y huesos, hijo de un hombre bendecido, o sea, generación bendecida, presentado en medio de una familia. Magog está presentado en medio de una familia llena de tíos y primos, donde también en la línea de Sem, como descendiente y primo de Magog, encontramos a Abraham también, hijo de Taré. Y todos sabemos que cuando Dios lo llamó a Abraham fue en Ur de los Caldeos, la tierra que habitaron los hijos de Sem y Jafet. Es el capítulo 10, versículo 30. Ellos fueron para Mesa en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente, y allí se afirmaron por familia, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. ¿Por qué estamos interesados en saber quién es Magog?
Jesús nos advirtió que en este tiempo íbamos a encontrarnos con falsos cristos y falsos profetas. Tengo que decir que no sé cómo hacen para poner a Magog en medio de una guerra que pertenece a este tiempo, o cómo pueden cambiar una profecía de su tiempo real de cumplimientos. Lo primero que hacen es poner la profecía en otro tiempo que no es, para cuando Dios la ha indicado. En este caso, el de Magog, caprichosamente, para correrlo en el tiempo, al hombre Magog lo transforman en espíritu y así pueden a ese espíritu llevarlo a cualquier tiempo de la historia humana, no pudiendo hacer lo mismo con un ser humano, que tiene tiempo, tiene fecha y hora, como por ejemplo Magog. Pero sin embargo, a Magog lo transportan de carne a espíritu y de tiempo del 506 al 2022. Como si tal cosa, y a Magog lo presentan como a un espíritu desde lo gris para que nadie pueda entender nada y así aplicar sus propias maldiciones con la conformidad de los cristianos que no leen la Biblia.
así aplicar sus propias maldiciones con la conformidad de los cristianos que no leen la Biblia. ¿Qué papel cumple Magog en el 506 a.C.? También podemos decir algo más de Magog para asegurarnos que es una persona que murió y fue enterrado junto a todos los ejércitos y tropas que estuvieron bajo sus mandos espirituales. Magog tuvo los mandos espirituales. Dice Jehová el Señor en el versículo 11, yo daré a Gog lugar para su sepultura. Lo está diciendo Jehová. Yo daré a Magog lugar para su sepultura allí en tierra de Israel. A este príncipe Magog, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses. Magog no es ningún ser extraño que no se presente como un hombre de esta tierra, a quien el profeta Ezequiel tiene que profetizarle de parte de Dios soberano, que le va a encargar una tarea a Magog. Jehová explica así: te traeré sobre mi tierra, le dice a Magog, para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado, Dios dice, cuando yo sea santificado en ti, oh Magog, que es cuando Magog hace la voluntad de Dios, hace lo que Dios le ha pedido. Por eso los que sabemos la historia de los patriarcas sabemos que ya por haberle dado el entierro en Israel, haberle hecho todo ese homenaje al morir, ahí vemos la satisfacción de Dios de haber sido ya santificado, porque si no la dirigía Magog, Dios tenía que dar las órdenes de todas las cosas terribles que se hacen en una guerra. Así que qué lindo cuando sea santificado en ti, le dice Jehová, oh Magog, delante de sus ojos. Qué expresión, oh Gog, santificado en ti, Magog, delante de los ojos del pueblo. Santificado, no por algún cambio que tuviera el príncipe Magog, sino por la obediencia incondicional de este príncipe, Magog. Las luchas de Ezequiel como profeta eran la numerosa cantidad de profetas falsos, tanto que en Jerusalén como entre los cautivos que ya estaban en el río Quebar, dice Jeremías 23-29, estos engañaban al pueblo con esperanzas falsas, como quien construye una pared de vendas y velos, presentando como en una especie de rito mágico. Ezequiel tuvo que habitar y profetizar en medio de un Israel muy rebelde y en medio de la amargura desesperanzada de quien lo pierde todo. Y allí estaban los falsos profetas, dándole al pueblo esperanzas que no existían, que Dios no les daba. Magog es el nombre también de una tierra
que le pertenecía a unos descendientes de Jafet. Esto lo dice en la página 804 del Comentario Exegético de la Biblia, tomo 1 del Antiguo Testamento de Hamilton. Y dice también Angus Grimm, otro teólogo, en la página 176, que el punto principal de las predicciones de Ezequiel es la destrucción de Jerusalén. Como vemos nosotros, ¿cómo vemos nosotros a la profecía de Ezequiel? Ezequiel transmite parte de Dios, todo lo que hace especialmente al celo de Dios. Por ejemplo, haber introducido Israel en el altar de Dios a Júpiter. Hay también una nota muy especial para los que se apoderan del trono de Dios. Fijémonos justamente quiénes son. Otra preocupación muy seria para Ezequiel eran los falsos profetas, que se dedican a manipular la voz profética como si la voz de Dios no estuviera en ellos. Más o menos juntos, en el tiempo en que Nabucodonosor realizaba la destrucción de Jerusalén, da su ataque también, al mismo tiempo un ataque certero a Sidón y Tiro. ¿Quiénes son Tiro y Sidón? Son también de los israelitas, sentenciados, pero muy sentenciados por Dios, y objeto de los ataques de Nabucodonosor. Recordaremos que Noé, hombre de Dios, tuvo 3 hijos, que son Sem, bendecido por Dios, de cuya descendencia es Abraham. Otro hijo fue Jafet, también bendecido en forma especial por Dios, cuyo hijo es Magog, príncipe, o Gog, que quiere decir príncipe, soberano de Mesec y Tubal, que en este caso son sus 2 hermanos. Noé tuvo otro hijo llamado Cam, que este es el hijo menor a quien su padre Noé maldijo, por causa del abuso que hizo con su padre Noé. De este Cam también desciende un hijo llamado Nimrod, quien ha sido el creador de Babilonia. O sea, viene el emperador de Babilonia a hacer el ataque, pero Babilonia la creó un hijo de Cam, o nieto, Nimrod, que él construyó la Torre de Babel y él construyó otras ciudades más. Pero a diferencia de su familia, se fue para la costa del mar, los de Cam, y él se fue más hacia el oriente, Nimrod. Bueno, ha sido el creador de Babilonia y la famosa Torre de Babel, aunque este nieto de Noé se fue a habitar tierras del oriente. Cam, su padre, y toda su parentela se dirigieron hacia las costas del mar Mediterráneo, y en cuanto a su posición geográfica, es muy fácil encontrar en los mapas de Israel. Estos ocuparon las costas del Mediterráneo, de norte a sur, o sea, Sidón, Tiro, Dor, Jope, Ascalón hasta Gaza. En Tiro habitaban una parte en tierra firme y otra parte en una isla marina. Y estos descendientes de Cam, cuando Nabucodonosor los destruyó, tanto embarcaciones como todo eso que tenían, que era puro glamour, ellos no fueron llevados en cautiverio. Ellos con sus naves se acomodaron en otras costas del norte de África
y oeste de África, en las costas de España y en las costas de Inglaterra. Allí se encontraron en otra islita. Dominaban el comercio del mar Mediterráneo y por sus puertos pasaban las mercancías de todas las naciones. Era la gran potencia marítima del mundo antiguo. Tiro era una ciudad célebre por su esplendor y sus fabulosas riquezas. El rey de Tiro, en su inaccesible e inexpugnable trono isleño, se burlaba de toda la amenaza contra su seguridad. En el capítulo 27-25 dice: las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera. Tus mercaderías y tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de su caída. En el 28:5, a causa de tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y Jeremías los denuncia como traficantes de niños y algunas cosas más. ¿No te suena a algo? Desde las costas de España se llevaron todo el oro de América. Vaciaron la zona del Potosí. Todos ellos todavía hoy visitan nuestros puertos y mares, con todo lo que hay en ellos. Islas Malvinas, con todo lo que ofrezcan nuestros mares. Ara San Juan, tomado por el silencio de sus sabidurías. Antártida Argentina. ¿Quiénes creemos que son los que hacen tratados con el Atlántico Sur? ¿Con quién contratarán? ¿Quién firma esos contratos? El Atlántico Sur. Justamente guerras y rumores de guerra son principios de dolores, dijo Jesús. También dijo Jesús: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios y milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos por delante los días en que Jesús se aproxima a la tierra para ejecutar entre Él y nosotros el día de la redención, el día en que todos los más cálidos principios de la fe y el amor se pondrán en evidencia. Pero nosotros estamos siendo atacados desde los medios de comunicación por una
catarata de profecías o supuestas profecías que exceden a la hora. Que exceden a la hora que vivimos. Y parece que hubiera una necesidad en algunos de mostrar que tienen luz profética. O al predicar que está viniendo el Señor, hermanos, no podemos creer todo lo que se nos está diciendo, porque es este el consejo de nuestro Señor Mesías Jesucristo, cuando Él dice que no creamos a qué cosas. Especialmente es cuando las notas son afirmativas de lugares geográficos o de fechas y horarios de los acontecimientos. Esos datos que tienen exactitud, Dios no se lo dice a los profetas, pues tendremos que entender que Jesús manifiesta que el Padre todavía no se lo ha dicho al que tiene que venir. Jesús manifestó todavía no saber lo que solamente su Padre lo sabía. Cuando haya fechas y lugar, no lo creas. Cuando Él habla de principios de dolores, y habla de eso solamente, y nada más. Un principio es un comienzo de algo. Él nos está dando una pauta de cómo esperar este momento. ¿Qué pasa con los falsos profetas? ¿Tienen interpretaciones siempre? ¿Y sus interpretaciones son halagüeñas? ¿Qué pretenden? ¿Quitarle el valor a la palabra de verdad? El pueblo de Dios está necesitado en este momento apoyarse en la verdad. ¿Qué pasa con los que interpretan las profecías que figuran escritas? Las profecías que figuran escritas en la Biblia. Las profecías no tienen interpretación. Las profecías que nos da Dios son, no como a alguno le parezca. Son temas muy álgidos. No es fácil su interpretación. Él, Jesús, es la luz y no nuestra interpretación. Queridos hermanos, nosotros somos también seres emocionales y frente a todo lo que estamos viendo, ellas, las emociones, juegan su papel. Pero no olvides que Jesús, el que viene, nos dejó ya el recaudo de cómo es que debemos estar. Y así lo dijo, cómo tendríamos que estar, santificándonos y recordando su dinastía terrena, como la raíz de Isaí, y sobre todo, la iglesia, amándonos. La profecía nunca acusa a nadie, no acusa a ninguna persona. Como por ejemplo los fariseos acusaron a Jesús y le decían Belcebú, que quiere decir príncipe de demonios. Hay seres que pertenecieron al mundo religioso de Israel y se animaron a decirle a Jesús Belcebú, que quiere decir príncipe de los demonios. Pero quedémonos con lo que contesta el mismo Jesús. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, si a él lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo harán con los de su casa? Lo harán, pero no corresponde. Dios y su palabra
no, y que estamos escuchando estos días de guerra. Qué lamentable es que pastores de iglesias estén asustando a las gentes a través de canales de YouTube, que uno de los que llevan a esta guerra adelante para su presidente hayan tenido que dar vuelta a toda la profecía de Ezequiel para afirmar gratuitamente que este hombre, con un terrible problema de guerra ya casi internacional, lo quieran marcar delante de todo el mundo como un príncipe de los demonios. Políticamente algunos podrán, quizás tengan algunas cosas que decir, pero espiritualmente estamos enseñados por Jesús a no emitir juicios contra nadie, pero toda la trama de los relatos nos están anunciando que estamos frente a falsos profetas. La profecía de Ezequiel comienza con Israel y termina con Israel. Cuando Dios los deporta a Babilonia, todo sucede en los años del 597 al 586 antes de Cristo. Israel, generación tras generación, se habían revolcado en la inmundicia de la idolatría, capítulo 20, 21 el versículo. Gog es príncipe de sus dos hermanos Mesec y Tubal. Magog fue el amigo de Dios que ejecutó la guerra por parte de Dios. Nabucodonosor fue el guerrero que usó las armas y consiguió y ordenó y dirigió las tropas militares. Dios, el que quiso que las naciones conozcan quién era Él. Propósito de Dios. Todo fue para que las naciones conozcan quién era Él. Cuando nosotros entramos entre hermanos a tratar temas que pertenecen a la venida de nuestro Señor, nos vamos a encontrar con algunas discrepancias, y es a causa de los falsos profetas. Pero nosotros mismos debemos hacernos un orden de prioridades según lo establece el mismo Jesús, para que no perdamos tiempo ni perdamos la fe con temas que vendrían a ser secundarios. ¿Quién es el primero en todo esto? ¿Habrá algo más importante que Él? Juan, el discípulo amado en sus visiones, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces Juan hace una salutación muy especial a las 7 iglesias del Apocalipsis y les dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.